Su única hermana, hembra, y dos más varones, Roquilda Carrasco de los Santos. Ella es hermana de Miledis Carrasco, como dije, la odontóloga. Buenos días. Buenos días, gracias por permitirme parte de su espacio. Gracias a usted por escoger el canal y sobre todo la entrevista, este medio, para usted dar algunas informaciones y aclarar algunos aspectos. Ese día, ¿cómo usted se entera de la tragedia? Bueno, en el momento que me trasladaba al trabajo, mi sobrina, que no acostumbraba a ir con ella, pero al estar de vacaciones en el colegio, ese día mi hermana decidió llevarla, fue quien me llamó. Yo estaba saliendo para el trabajo, ella me llama, llorando, desesperada, que Félix Antonio Vargas Núñez, su padre, le había disparado a su madre. Fue en el momento que me enteré. Yo estaba aquí en Santiago. ¿Su hermana trabajaba aquí o trabajaba allá? ¿Viajaba todos los días? Mi hermana tenía con su consultorio 2 empleos más. Trabajaba acá en una institución privada, su consultorio, y laboraba en un centro de salud en Partido Dajabón. Ella se trasladaba todos los miércoles a prestar su servicio en el hospital. ¿Al hospital de...? Al hospital municipal de Partido Dajabón. Actualmente era la encargada del departamento de odontología, pero también desempeñaba sus funciones como odontóloga allá. ¿Ella iba, prestaba servicio, se quedaba o regresaba el mismo día? A veces bajaba los martes y regresaba los jueves. Otros días bajaba los miércoles, regresaba los jueves, y a veces los miércoles y regresaba los miércoles. ¿Ustedes son de Partido? De Partido Dajabón. Mi mamá vive en Partido Dajabón. ¿Qué tiempo tenían ellos separados? 13 años. Mi hermana se divorció de él en abril del 2011. Es lo que me ha motivado a venir a los medios, porque algunos medios emitieron la noticia de que mi hermana se estaba separando recientemente de Félix Vargas y que quería quedarse con los bienes. Yo me motivé a venir al medio porque eso no es verdad. No es verdad, y lo aseguro, tengo pruebas. Yo viví con mi hermana 20 años, antes de conocer a Félix Vargas, en el proceso de divorcio, después de su divorcio. Mi hermana, antes de contraer matrimonio, tenía su casa, y lo poco que dejó lo obtuvo después del divorcio. Todo lo obtuvo a base de su esfuerzo, de su sacrificio, tomando préstamo, pagando préstamo. Las informaciones crediticias están, todo lo que mi hermana tenía bajo título y evidencia están. En este momento no sé si a la familia le duele más la muerte de mi hermana o lo que han emitido algunos medios, informaciones que no son reales. ¿Qué han dicho que ha dolido a la familia? Que mi hermana, primero, que estaban en un proceso de separación. Eso no es cierto. Que él había venido recientemente de Estados Unidos. Eso no es cierto. ¿Ellos se habían divorciado? Ellos estaban divorciados. De hecho, él tenía 9 años sin comunicación con mi sobrina. Mi sobrina tiene 17 años. Realmente han informado algunos medios, quizá por emitir noticia, primicia, no sé, de que se estaban divorciando y que ella quería quedarse con los bienes. Yo soy de la que pienso que usted no puede empañar la imagen de un profesional de la familia sin usted investigar los antecedentes de esa persona, sin usted investigar los antecedentes familiares. Primero usted debe de investigar antes de empañar la imagen de una persona. ¿Él, de dónde es él? ¿O era? Era de Villa Los Almácigos. Sus padres viven en Villa Los Almácigos. ¿Pero él estaba aquí o estaba en Estados Unidos o regresó? ¿Cómo fue? Él tenía aproximadamente 1 año aquí en el país.
todos somos de partido Villa Los Almácigos, todos nos conocemos, por eso yo pienso que tenían que investigar. En el todo se sabe lo que cada quien hace. En el tiempo que él permaneció, que iba a tener 1 año aquí en el país, provocando muchísimos incidentes que todo el mundo lo sabe. Era una persona conflictiva. Usted lo conoció porque usted vivió con su hermana, vivió mucho tiempo con su hermana. ¿Antes de o cuando ellos se casaron? Antes de mi hermana conocerlo, yo vivía con mi hermana. En el proceso de matrimonio, en su proceso de divorcio, después de su divorcio, yo vivía con mi hermana. Realmente, él venía 2 o 3 veces al año. Pasaba 1 mes con mi hermana. Discusiones vienen y discusiones van. Esa fue una de las causas por la que mi hermana se separó. Otra de las causas es que lamentablemente la vida de mi hermana terminó en sus manos. Él utilizaba las armas de fuego como si fuera un juego. No le puedo decir que era violento, que le daba golpe a mi hermana, pero sí verbalmente no se expresaba de la mejor manera. Si tenían 13 años de separación, ¿por qué decidió él entonces ese día interceptarla? La interceptó cuando ella viajaba, iba en el trayecto a su trabajo. ¿Por qué? ¿Qué han sabido ustedes? ¿Qué la alegó? Según informaciones, días anteriores en partido, él había interceptado a algunas personas que andaban en vehículo parecido al de mi hermana, pensando que era mi hermana, lo que alegamos que él estaba siguiendo a mi hermana. Realmente, acá en Santiago, una de las, de acuerdo a todo lo que nos enterábamos que él estaba haciendo, algo que nosotros sí teníamos precaución y teníamos miedo, era que él le raptara a la niña, mi hermana, para chantajear a mi hermana. Ellos saben, su familia sabe todos los incidentes que durante este año él provocó en Villa Los Almácigos. Entonces, por eso es que me indigna que los medios de comunicación, algunos medios, no le voy a decir todos, sin tener informaciones reales, verdaderas, emiten juicio, y eso daña la imagen de la persona. Mi hermana el año pasado llegó a laborar con su consultorio en 4 instituciones, exceso de trabajo, como yo le decía. Mi hermana siempre decía que su hija era huérfana de padre vivo. Ella era madre y padre para mi sobrina. Para mi sobrina, gracias a Dios, nunca le faltó ni le faltará nada. Pero sí pienso que antes de emitir juicio deben de investigar no solo los antecedentes de mi hermana, quién era, a qué se dedicaba, sino antecedentes familiares, de dónde nosotros venimos. Lo único que a nosotros nos han enseñado es a trabajar, a trabajar. Su hermana no tocaba ese tema, usted que era de entera confianza, no hablaba de eso. Mi hermana no hablaba de ese tema. Para ella eso fue una relación que él ya estaba pasó. muerto, digamos, ese caso estaba cerrado. Estaba cerrado. Lo que yo pienso que él pudo interceptar a mi hermana ese día, según las informaciones, él tenía un vuelo para las 6 de la tarde ese día. Ese día. Quizá pensamos que como fue en una área donde todo quedó evidenciado, quizá él no sabía que mi hermana iba con mi sobrina ese día. ¿Que es su hija? Que ¿O era su hija? Esa que era su hija también. Mi hermana solo tenía esa hija con él. Mi hermana no tenía, o sea, crió una, que ella decía que tenía 2, pero realmente con él nada más tuvo esa hija. Y realmente pienso que hubo muchas razones quizás por la que él pudo ocasionar ese hecho. Quizá todo quedó evidenciado. Si hubiese sido en otro trayecto, podíamos decir que fue un atraco y jamás íbamos a pensar que era él. Pero quizá todo está muy claro. El asesino, me voy, luego regreso. ¿Con qué intención? De buscar quizá la paternidad de su hija, a la que él nunca mantenía una comunicación como tenía que mantener. Mi hermana siempre decía, esos son de los padres que se divorcian de la madre y se divorcian de los hijos. Pero es lo que le digo, a nosotros nos ha dolido mucho
Quizá a veces uno dice, me ha dolido su muerte, pero más lo que han dicho en algunos medios, que era por ella quedarse con los bienes. Él tenía bienes. Mientras estuvo casado con mi hermana, tuvo 2 vehículos, una camioneta que ellos saben que actualmente la tiene el padre de él, una Mitsubishi Montero que la vendió, y entiendo que los pocos recursos que pudo acumular cuando estaba junto con mi hermana, Dios sabe y él sabe que él los retiró y él sabe dónde está ese dinero, él sabe dónde está. Yo lo que pienso es que por su mala administración todo llegó a un final donde realmente quizás él no tenía la disponibilidad de dinero que pudo haber tenido a su edad, y al ver quizá que mi hermana, en base a su esfuerzo, su trabajo, estaba quizá en mejores condiciones económicas que él, pienso que era muy fácil. Si quedaba vivo, él tenía todo el derecho legalmente sobre su hija. Entonces, pienso que esa pudo haber sido una de las razones, porque en el año que él estuvo aquí, él ocasionó muchos incidentes y ellos lo saben. Todos somos de allá y todos nos conocemos. Estoy en la entrevista con Roquilda Carrasco, es la hermana de Miledis Carrasco, la odontóloga asesinada en Villa Los Almácigos por su expareja el 5 de junio. ¿Qué le dice la niña? La niña iba, tiene conocimiento. ¿Qué ocurrió? ¿Qué le explica ella a usted? Bueno, realmente ella me dice, como ella misma, y lo hemos visto en el video, que ella piensa que él estaba esperando. Mi hermana, su vehículo tenía los vidrios claros, que él podía saber, él sabía el vehículo que tenía mi hermana, que en ese momento él la intercepta y él le exige a mi hermana que le devuelva una suma de dinero que jamás él sabe que él tuvo. Porque yo sé, y se lo digo a mi sobrina, lo poco que tuvo, que ahorró durante estuvo con mi hermana, él lo retiró y él sabe el motivo por el que él decidió prestar ese dinero. Muchas veces quizá la misma avaricia que nosotros tenemos de querer más, es que nos lleva a cometer ese tipo de crimen. Pero mi sobrina dice que él se desmontó exigiendo una cantidad de dinero que mi hermana le había dicho que se comunicara con el 911, que ella se puso nerviosa, que ella le dijo que se estacionara porque estaba obstaculizando el paso para conversar. Mi hermana bajó el vidrio, es lo que me informa mi sobrina, inmediatamente él le dio un disparo. Antes del disparo, dice mi sobrina que él disparó al aire, como uno dice, pero él prácticamente no me dio palabra con mi hermana, no intentó hablar con mi hermana. Mi sobrina dice que en ese momento que él le disparó, ella pudo salir del vehículo para pedir ayuda. Parece que mi hermana, no sé si quizá no se había puesto, como uno dice, el parking, se ve que el vehículo rueda y choca con una pared. ¿Cómo ustedes, la familia, cómo la recuerdan a ella? Realmente a mi hermana yo la recuerdo como dicen mis hermanos, de los 4 ella era la cabeza, la que en un momento resolvía todo, la que tenía tiempo de visitar toda la familia, de llamar toda la familia, de resolver muchas situaciones allá en mi casa, con mis hermanos también. En un momento ella llegaba partido y hacía un recorrido que mi mamá le decía, ¿y te dará tiempo? Porque realmente acostumbraba a visitar los familiares, los compañeros, a veces iba a la finca a supervisar donde mi hermano está con los trabajadores, déjame pasar a ver en qué están los animales. Esa era la vida de mi hermana. La vida de mi hermana era trabajar. Siempre yo le decía a mi hermano, o le digo a mi hermano, que me daba mucha pena porque después que ella se separó de Félix, jamás quiso llevar un hombre, como uno dice, a la casa por María Fernanda y por Maciel, que es la otra persona a la que ella crió. Y realmente yo decía que su soledad la cubría con el trabajo. O sea, para mí era trabajar para no pensar que estaba sola. Nosotros la recordamos siempre como
como la persona que siempre estaba ahí. Si la tuviera que- enfrente, ¿qué le diría? Si la tuviera enfrente, le diría que realmente estoy aquí, porque como viví con ella por 20 años, que para mí era mi hermana, mi madre, siempre yo decía que ella me sobreprotegía más que mis padres. Si la tuviera aquí en este momento, yo le diría que trataremos de recordarla como lo que ella era y que yo y mi esposo y mis hermanos, mi familia, pasaremos a hacer de su hija lo que realmente ella quería. Que ella sabe que su hija es muy obediente y yo sé que ella va a seguir y va a lograr lo que ella quería de su hija. Que así como ella trabajaba para su hija, nosotros también trataremos de seguir adelante con su hija. Después que la niña tuvo ya conocimiento, ¿no tuvo contacto con él? Que yo recuerde a los 8 años. A los 8 años porque nosotros le celebramos un cumpleaños en la casa y fue el tiempo en que él se acercó. Ella tiene 17 años y él tenía 9 años sin comunicación con María Fernanda. Ella, usted me dice, tenía su consultorio aquí, en esta Sí, ciudad. ella tenía el consultorio acá en la Máximo Gómez número 53. Cerca de aquí, del Sí, canal. cerca del canal. ¿Qué tiempo tenía ahí? Ella estaba ahí desde el 94. Yo vine a estudiar en el 94. Mi hermana estudió en la UCE en San Pedro y vino a Santiago para yo vivir con ella. Pero realmente el consultorio era alquilado. Recientemente, en el 2019, fue quien ella pudo comprarlo porque estaba de venta el local. Ya tenía su punto, su clientela, y realmente en el 2019 fue que ella compró el establecimiento donde ella estaba ubicado. Al final, si te quiere decir algo a alguien específico, a los familiares, tiene la oportunidad, lo que usted quiera decir, si desea. Bueno, ¿qué podría decir? Que realmente es lamentable todo lo que ha pasado. Pienso que no era la forma en que mi hermana debió morir. Dios sabe por qué lo hizo así. Ellos saben que realmente por parte de su papá, Arcide Vargas, mi hermana lo apreciaba mucho. Por parte de su papá, excelente familia, quien siempre mantuvo una buena comunicación, que donde quiera que mi hermana esté, ella sabe, y él sabe, y su familia, que mi hermana siempre hablaba muy bien del señor Arcide Vargas. Es lo que puedo decir. Con relación a los medios de comunicación, que al momento de emitir una noticia deben acercarse a los familiares, no llevarse de que muchas veces dicen, se dice, eso afecta mucho a la familia, la imagen. En el caso de nosotros quizás la pérdida de Milady no duele, pero más no duele las informaciones que han emitido. Algunas informaciones que han emitido que yo sé que no es verdad. El que desee cualquier información de datos reales, de datos crediticios, de datos verdaderos, nosotros estamos en la mejor disposición de facilitarle toda la información, pero que traten de no empañar la imagen de una persona ni de una familia. Muy bien, agradezco la presencia aquí al estudio en vivo de Telemedios en una entrevista exclusiva con Roquilda Carrasco. Ella es la hermana de Miledis Carrasco, la odontóloga que recientemente fue ultimada por su expareja en presencia de su hija. Muchas gracias. Gracias a usted por invitarme. Vamos a la pausa.